¿Cómo están? Vamos a transmitir nuevamente este video porque grabamos uno que tuvo dificultades en la conectividad, que hace tiempo venimos teniendo problemas en la conectividad. Nos interesa hablar acerca de la verdad, hacer distinciones acerca de la verdad. Nosotros sabemos que el filósofo tiene muchas motivaciones particulares que lo llevan a hacer filosofía. Nosotros distinguimos entre las razones y las motivaciones. Las razones van al entendimiento y son objetivas y pueden ser inteligidas, objetivadas, son razonables, es decir, tienen la potencia de ser racionalizadas por otras personas y compartidas en su estructura fundamental. En cambio, las motivaciones son muy personalísimas y subjetivas, hasta psicológicas. Y en este sentido, nosotros distinguimos muchas motivaciones particulares y psicológicas que impelen, que mueven, de ahí viene la palabra motivación, ¿no? De motus, que mueven, que motivan, que impulsan al filosofar. Y entre las distintas motivaciones que encontramos podemos ir ordenando a través del tiempo. Por ejemplo, la motivación que tuvo Heráclito para hacer filosofía es la de poder vivenciar la estructura enigmática de lo inmediato. Él dice cómo ocultarse frente a aquello que nunca declina, o sea, frente a la persistencia que tiene el ser como naturaleza, al que le place ocultarse, se oculta al modo del nunca declinar. Es decir, aquello que es significativo y que estructura la vida está oculto al modo del nunca declinar. Entonces nosotros no podemos sustraernos frente a ese influjo de sentido. Lo que podemos hacer es bloquearnos, lo que podemos hacer es ignorar ese flujo, pero nunca sustraernos de la acuciante llamada del sentido, del ser. Entonces, poder vivir una vida auténtica en base a la contemplación y la integración de ese influjo de ser que nos resuelve en lo cotidiano, bueno, ese es el motivo por el cual Heráclito hace filosofía. Aristóteles dice, Idris es hija de Taumazo, ¿no? Que muchos traducen como el asombro. Alberto Vuela traduce darse cuenta, ¿sí? Es decir, el filósofo es aquel que percibe en la inmediatez un trasfondo de sentido del ser. Nosotros vemos cosas, todo el tiempo vemos cosas, estamos rodeados de cosas, todo el tiempo vemos cosas, ¿no? Y bueno, tomamos el té, tendemos la cama, tocamos la guitarra, dormimos, abrimos la puerta, pisamos el piso, miramos el cielo, nos duchamos, cantamos, bailamos, caminamos, nos reímos. Usamos las cosas, pero nunca nos preguntamos por qué hay cosas, qué sentido tiene que haya cosas. Bueno, en general nosotros, cuando nos impactamos, cuando nos damos cuenta de la perturbadora presencia de las cosas, cuando las cosas nos perturban. Por ejemplo, cuando
sucede una catástrofe natural, por ejemplo, cuando cae un rayo y el rayo destruye una casa o mata a una persona, cuando un huracán destruye a un pueblo, cuando un terremoto sacude una ciudad, cuando un volcán erupciona, nos damos cuenta de que hay cosas que son impactantes, que son perturbadoras, que nos mueven, que nos inyectan un influjo de miedo, de asombro, de contumación. Pero en general esas situaciones son extraordinarias. Lo que le sucede al filósofo es que es lo ordinario lo que le asombra. Hay una continuidad con Heráclito, efectivamente, ¿no? Es lo ordinario, no lo extraordinario, sino que es lo ordinario lo que asombra, lo que perturba, lo que conmueve. Y esa conmoción, esa perturbación que nos produce el hecho de saber que hay cosas y que de repente no tienen un sentido inmediato. Es decir, está bien, es cierto que hay cosas, pero yo no puedo encontrar en las cosas su sentido. ¿Qué sentido tiene que haya cosas, que existan las cosas? Y bueno, las cosas existen porque alguien las ha creado. ¿Y por qué existe la persona que los ha creado? ¿Qué sentido tiene que haya habido una piedra desde la cual se hizo una casa? ¿Qué sentido tiene que haya agua desde la cual se produce la electricidad? ¿Qué sentido tiene que haya plantas desde la cual nosotros podemos comer? ¿Qué sentido tiene que haya un árbol desde el cual nosotros podemos hacer una biblioteca? ¿Qué sentido tiene que haya cosas? Eso ha llevado a Heidegger a preguntarse por qué el ser y no más bien la nada, que es metafísica. También se pregunta Leibniz, lo mismo. Santo Tomás se pregunta por qué el ente y no más bien solo el ser. Son preguntas acuciantes, preguntas demandantes, pero que todas tienen el mismo sentido y es el asombro, el impacto que causa la realidad en la conciencia. Y ese es un motivo para hacer filosofía. Santo Tomás tiene una motivación un poco más elegante, ¿no? Él dice, es propio del sabio el ordenar los conocimientos en base a la realidad. Santo Tomás tiene esa motivación disciplinante, ¿no? El ordenamiento, pero que es también propio de la vida. San Agustín dice, cuida del orden para que el orden cuide de ti. Es decir, una persona ordenada puede vivir una vida mejor. Bueno, ya tenemos entonces varias motivaciones. Descartes dice, bueno, la duda, el escepticismo metódico, al que nosotros llamamos la filosofía de Descartes, es esa capacidad de poner en duda todos los saberes que nosotros suponemos ciertos e indubitables, ¿no? Entonces, sospechar de todo aquello que damos por cierto también es un puntal para hacer filosofía. Porque muy a menudo nosotros nos vemos subsumidos en la mentira. Es decir, nos desilusionamos porque nos hicimos la ilusión de que teníamos certezas que después se desvanecen, ¿no? Y es un poco angustiante vivir una vida en medio de la incertidumbre, de saber que todo se disuelve en el aire, de que estamos en una época de disolución de las relaciones, de los compromisos, de los vínculos, de las verdades, de las instituciones, de los parentescos, se van disolviendo. Todas las verdades que para nosotros son columnas de Occidente, una a una va cayendo su efectividad. Bueno, hacer filosofía en base a la sospecha, no solo de aquello que se daba por cierto, sino también de aquello que se propone como salida, como liberación, bueno, es un puntal para hacer filosofía.
Kierkegaard dice, el puntal de la filosofía es la motivación de saber que mi vida está latiendo en la muerte, que la angustia por la libertad me imprime el carácter de la densidad ontológica, que yo tengo que tener un compromiso con mis decisiones, porque mis decisiones me deciden, mis elecciones me eligen. Esa angustia que me revela la nada, porque si ustedes se ponen a pensar, dentro de 100 años vamos a ser un cadáver, y así como lo que escribe un filósofo va a ser leído por gente que aún no nació, porque el influjo del filósofo siempre es extemporáneo, el filósofo siempre está descubriendo las realidades profundas en las que no vive en lo inmediato la gente. Es decir, hay que hacer un trabajo arqueológico de buscar los fundamentos para poder analizar con el filósofo. Que tiene el filósofo lo hace extemporáneo, es decir, lo hace no apto para el espíritu epocal de sus conciudadanos. Nietzsche dice, bueno, yo me he adelantado en mi filosofía porque yo he avisorado una época futura, ¿no? Esas consideraciones intempestivas que hacía Nietzsche, evidentemente no son paralelas a la época, sino que son un preámbulo de una época futura. Y justamente eso es lo que Agamben dice, nosotros no debemos ser intemporáneos, es decir, ser presos y solamente hijos de una época. Tenemos que ser contemporáneos, es decir, tenemos que ponernos a la par de las exigencias de nuestra época para poder forjar una época futura, una época venidera. No podemos disolvernos en el influjo de la corriente epocal. Es por eso que en la vivencia del tiempo se resuelve la autenticidad sabiendo que, ¿no es cierto?, en los tiempos cortos la inautenticidad se desarrolla en el influjo de la moda, ¿no? Cuando una persona resuelve bajo el criterio de la moda aquello que se debe y lo que no se debe hacer, aquello que es bueno, ¿no?, o que es malo hacer, o aquello que es placentero o displacentero. Y el tiempo del criterio largo es una época, ¿no? Somos hijos de una época, estamos presos cultural, y bueno, lo único que nos queda es adaptarnos a la presión de la época, al influjo de la corriente, y seguir los señalamientos de la época, es decir, no combatir, no renunciar, no resistir el influjo de la época, sino adaptarse a él. Entonces el hombre, cuando se enfrenta a las tragedias, dice Karl Jasper, ¿no?, esa situación, preguntamos por qué, y ese por qué, entiendo las motivaciones, que es común. Motivación de un ejercicio de navegar, de paréntesis, el influjo de la época, de la costumbre, de las solencias, de los usos y costumbres, del sentido común. Cuando el filósofo no advierte que lo espontáneo de la vida es un disolverse en el anonimato, en el camino ancho, disolverse en la presión de la época o en el influjo de la moda, disolverse en la comodidad del se dice, en el confort del anonimato.
dejarse penetrar por el incansable influjo del espectáculo, del simulacro. Bueno, el filósofo no tiene la falta de carácter para enfrentarse a esas situaciones. Justamente el origen de la filosofía para Schopenhauer es el carácter, ¿no? El carácter. El filósofo es alguien que tiene carácter y que no se disuelve en el influjo, justamente porque tiene carácter. Entonces, claramente, el compromiso del filósofo es con la verdad. Vamos a ir caracterizando los distintos tipos de verdad, ¿no es cierto? Vamos a decir que hay un cierto tipo de fenómenos en el ser de las cosas que se manifiestan inmediatamente a la conciencia, que están abiertos a ser conocidos tal cual son y no requieren de maromas tan extraordinarias para develar su esencia o su estructura fundamental. Cuestiones muy sencillas, por ejemplo, todos los que hablamos en lengua hispánica podemos señalar con la... ¿Y por qué se da este fenómeno de que todos nosotros vamos a escribir sobre la pregunta ¿qué es esto? La misma palabra. Porque estas realidades cuya forma aparece encarnada en una materia, se llama ente ilemórfico, ¿sí? Es de plástico y su esencia es ser lupa. Es decir, hay algo que hace que este plástico y este vidrio no aparezcan al modo de una ventana, sino al modo de una lupa. Es justamente si puede ser captado por la conciencia. En este sentido, es que nosotros vamos a decir que hay ciertos tipos de entes que se muestran, que se dan al modo de lo efectivo a la conciencia. Esta manera de mostrarse que tiene el ente efectivo, que es el ente ilemórfico, ¿no es cierto? La pone a la conciencia, a las capacidades cognitivas del hombre frente a la necesidad de adecuarse a las cosas. Es decir, si las cosas se muestran, ¿cómo no puede haber una adecuación del pensamiento con la cosa si las cosas se muestran? Es posible adecuarse a las cosas que se muestran. El entendimiento no tiene disponible la esencia de la cosa, está dada en la materia, ¿sí? La encuentra en la materia, es decir, el lugar de la verdad en el ente ilemórfico es la... Y el ente ilemórfico puede ser captado por los sentidos en la intuición, y en ese sentido la adecuación es mucho más sencilla, mucho más sencilla. Vamos a decir que el paradigma de la adecuación se da siempre en virtud de que la forma aparece en la materia. ¿Por qué es el paradigma? Porque en la adecuación del pensamiento con la cosa, bueno, la cosa siempre es más efectiva, unanimidad, de acuerdo con respecto a la captación de las cosas. Cuando nosotros captamos una piedra, la piedra es más positiva. Al ser más positiva, la captación es más efectiva. Entonces, la adecuación es mucho más profunda. Y en este sentido decimos que la verdad es adequatio res intellectum. Adequatio
tux intellectus et rei, adecuación del pensamiento con la cosa. Es decir, la verdad es decir de lo que es y de lo que no es que no es. Adecuar la proposición del pensamiento con las cosas. Entonces, si yo digo, esto no es puerta, está perfecto. He adecuado la cosa y he dicho, bueno, esto no es una puerta. Ahora, si digo, esto es una lupa, por la positiva, eso es verdad. Estoy adecuando mi pensamiento con la cosa. Esta capacidad de adecuarse a las cosas tiene por preámbulo que las cosas se muestran en el ser de los entes, que son simbólicas, que avanzan enmascaradas, que se muestran no tal cual son, sino que se muestran a través de signos o de símbolos. Por ejemplo, un chiste, vamos a decir así, la angustia, la desesperación, la ansiedad, el sueño, son realidades que no nos remiten a una cosa, así directamente. Yo no puedo decir, estoy angustiado por esto, estoy ansioso por esto, he soñado tal cosa por esto. Es decir, el sueño, ¿a qué cosa se remite? ¿A dónde se remite el sueño? Estas realidades que avanzan enmascaradas, es decir, cuyo objeto no aparece de pronto, sino que debe ser develado, ¿no? Es decir, el lenguaje es un sueño. Bien, ¿cuál es el objeto de ese sueño, de ese lenguaje? El sueño es un lenguaje, ¿y cuál es el objeto de ese lenguaje? ¿Cuál es el objeto del insomnio? ¿Cuál es el objeto de la ansiedad, de la angustia, del miedo, del temor? ¿Cuál es el objeto de la vergüenza? Bueno, son realidades de la vida humana que deben ser interpretadas a la luz de un develamiento. Ese develamiento supone que el objeto se muestra enmascarado y que el proceso de desocultarlo se llama justamente el develamiento, el desocultar. La palabra aletheia significa desocultar, desolvidar, sacarlo de la sombra, sacarlo del olvido, sacarlo del letargo. Develamiento. Develamiento es que uno, a través de indicios, supone un objeto y lo va develando en virtud de las señales, digamos. Eso es propio de la hermenéutica. ¿Y por qué hace eso la hermenéutica? Porque no dispone del objeto, como lo hace en el caso de la adecuación en el ilemórfico. Nosotros, del origen del tiempo, y no tenemos el objeto origen, no tenemos el objeto vida después de la muerte, no está dado el objeto. Pero sin embargo especulamos sobre eso. Especulamos en virtud de las señales que la muerte va dejando en nuestra vida, las señales que deja el inconsciente a través del sueño. Y posteriormente nosotros, especulando, podemos sacar ciertas conclusiones, pero que no son definitivas ni absolutas. Siempre son parciales, ¿sí? Pero nunca son resolutorias, conclusivas. Este tipo de verdad como aletheia,
es decir, como desocultamiento, ¿no? Como interpretación desocultante. La palabra aletheia significa desocultar, alfa es sin, des o no, y letos es un río, que es el río del olvido, ¿no? Lectus, de ahí viene, por ejemplo, leto, lecto, de ahí viene sombra, eucalipto, el que da buena sombra, leto, aletargado, olvidado, que se está muriendo en el olvido, que se está muriendo lentamente en las sombras del olvido, que está oculto. Bueno, lo que hace la verdad es sacar el velo, desocultarlo, sacarlo del olvido, rememorarlo, la desolvidarlo, ¿no? Pero el hombre, para tener una vida con sentido, el hombre necesita verdades firmes, verdades sólidas, verdades conclusivas, que si el hombre vive una vida errante, una vida tambaleante, una vida que pende de la incertidumbre, no puede crear un proyecto. Para que el hombre pueda construir un proyecto necesita verdades sólidas. Bien, la ciencia capta el hilo mórfico y da verdades sólidas, pero no para la vida, sino para... La filosofía devela los enigmas de ciertas pulsiones de la vida humana, pero no concluye de una manera definitoria, sino que coloca esas verdades provisorias al margen del juego de las interpretaciones. En cambio, la religión nos pone frente a la resolución de una verdad, pone que el objeto ya no es un ente ilemórfico que se da en lo efectivo, ni un ente onírico que se da en lo simbólico, sino que es un ente enigmático, misterioso, que está totalmente oculto. Es decir, nosotros no tenemos acceso al conocimiento de lo sagrado. Lo sagrado no está disponible al manojo de la técnica, a la maquinación de la conciencia. Lo sagrado se sustrae frente a la maquinación humana, justamente porque no está disponible. Lo sagrado es lo indisponible. Al ser el objeto de lo sagrado algo que está oculto y misterioso, solo se da al modo de la revelación. Ahora, esta revelación está dada como una donación en la cual el hombre no puede hacer simonía, es decir, no puede disponer de esa verdad para ultrajarla. Debe habitar en ella como algo dado, como algo prestado, como un étodo, pero siempre en la incertidumbre de no poseer el objeto, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es decir, el objeto nunca está dado. ¿Sí? Por eso nosotros nos movemos por la fe y no por la vista, porque el objeto nunca está dado. El objeto de la revelación, que es Dios mismo, nunca está dado.